Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo. La parte de corriente alterna la vamos a dejar ahí y después en otro momento la vamos a retomar cuando veamos sistemas trifásicos, ¿sí? Pero nosotros vamos a empezar ahora con el transformador monofásico. El transformador monofásico, algunos grupos lo hicieron el año pasado. Consta de básicamente dos partes, una de hierro y una de cobre. La parte del hierro es el núcleo del transformador, ¿sí? Es por donde va a circular el flujo. Está formada por chapas laminadas y aisladas entre sí, ¿sí? Y entonces este núcleo puede ser núcleo acorazado, donde tenemos acá el núcleo propiamente dicho y acá la culata por donde cierra el circuito para el flujo, ¿sí? Y si no, el transformador a columnas, ¿sí? Donde tenemos acá un bobinado primario y acá el bobinado secundario, ¿sí? Acá en este caso los bobinados pueden estar superpuestos de esta manera, ¿sí? Y el secundario está del lado más cercano al núcleo y acá, si no alternados, como indica acá, los distintos bobinados, primario y secundario. ¿Sí? Entonces vamos a tener la parte de hierro, que es el circuito magnético, que está formado por chapas. Y después la parte de cobre, que son los dos bobinados, el bobinado de alta y el bobinado de baja. ¿Sí? Bueno, y además de otros elementos, borneras, el carrete donde se aloja el bobinado porque tiene que estar aislado de la parte de hierro, pues si no se puede producir un cortocircuito. Y después tenemos otros elementos, como dijimos, borneras, elementos refrigerantes, ¿sí? Que puede ser aceite o algún otro tipo de refrigerante. ¿Sí? Bueno, principio de funcionamiento. Nosotros tenemos un bobinado primario y un bobinado secundario. ¿Sí? Acá yo hice otro esquemita. Acá hice otro esquemita yo. Entonces, bobinado primario es donde está la conexión, la fuente de alimentación. ¿Sí? Acá se va a establecer una corriente que va a circular por esta bobina, ¿sí? Como tenemos indicado acá. ¿Está bien? Acá este es un esquema del núcleo, como si fuera un núcleo a columnas. Y acá tenemos el bobinado secundario, donde tenemos la carga, ¿sí? Que voy a alimentar. Bien, estos puntos que marcamos acá son los puntos que se llaman homólogos, ¿sí? Que sería, si la corriente entra por acá, sale por acá en el secundario. Eso es lo que me indicaría el punto homólogo. Y eso que me asegura que el flujo que genera el bobinado primario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Regla de la mano derecha, ¿sí? Y el flujo que se va a generar en el bobinado secundario sean opuestos, ¿sí? ¿Está bien? De modo que haya una limitación del flujo que circula por el núcleo. Bueno, pero eso ahora no importa, eso lo veremos después. Nosotros habíamos visto que el flujo, ¿sí? Al variar, porque acá estamos, fíjense que esto es corriente alterna, ¿no? Varía con una cierta frecuencia. En nuestro caso son los 50 Hz de red. El flujo al variar va a inducir una tensión, ¿sí? En este caso una FEM, decíamos, ¿no? La FEM primaria instantánea sería N1 por omega, recuerden que omega era 2pi frecuencia de la pulsación, por el valor de flujo máximo coseno de omega t. Fíjense que acá el flujo es flujo máximo seno de omega t. Bueno, si recuerdan la ley de Faraday-Lenz, este signo era negativo, se opone a la variación. Eso es lo que hace que esa oposición, que ustedes cuando vean análisis matemática un poco más avanzada, va a ser la derivada de la función.
Ahora no nos interesa. Entonces, la derivada del seno es coseno. Punto. Entonces, esta función me queda para la FEM inducida. Bien, pero acá esto tanto no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con el valor eficaz. El valor eficaz, esta función sigue siendo senoidal. Para una función senoidal es I máxima sobre raíz de 2. Entonces, la FEM inducida eficaz va a ser N1 por la pulsación, 2pi frecuencia, por flujo máximo sobre 2. Si reemplazamos la pulsación, 2pi frecuencia sobre raíz de 2, me va a quedar acá 2pi sobre raíz de 2 es 4,44. Por N1, por la frecuencia, por el flujo máximo. De la misma manera, para B2, ¿cuál es la única diferencia? Fíjense, el flujo es el mismo, la frecuencia es la misma. ¿Qué es lo que cambia para E2? El número de espiras. Acá tengo N1 para el primario y N2 para el secundario. ¿Sí? Las relaciones de transformación. ¿Sí? Acá vamos a ver para el transformador ideal algunas relaciones. La primera es la relación de transformación. La relación de transformación se llama M, acá no sé por qué puse M1, es M nada más, ¿sí? M igual a N1 sobre N2. Lo que es lo mismo, si relacionamos estas dos fórmulas, se nos va todo, ¿no? Y nos queda N1 sobre N2, que sería lo mismo que E1 sobre E2, o B1 sobre B2. Acá ponemos igual aproximado, es muy poca la diferencia, ¿sí? Por eso se toma así. Porque hay unas pequeñas pérdidas en los bobinados primario y secundario que, bueno, que acá como estamos hablando del transformador ideal, en principio no lo vamos a considerar. Las potencias. Las potencias primaria y secundaria en un transformador son iguales, se tienen que mantener, salvo las pérdidas que haya en el transformador por calentamiento, por histéresis magnética, etc. Pero eso no lo vamos a ver ahora porque estamos viendo el transformador ideal. Entonces, la potencia primaria tiene que ser igual a la potencia secundaria. Si es un transformador ideal, rendimiento igual a 1, entonces lo que entra es igual a lo que sale. Listo. Entonces, potencia activa primaria, V1 por I1 coseno de Φ1 tiene que ser igual a la potencia activa secundaria, V2 y 2 coseno de Φ2. Potencia aparente primaria, V1 por I1, tiene que ser igual a V2 por I2. Listo. Ahora vamos a las relaciones de intensidades. De esta última, ¿sí? Si yo de acá despejo I1 sobre I2, me va a quedar igual a V2 sobre V1, ¿sí? Si yo estoy diciendo V2 sobre V1, es lo mismo que N2 sobre N1, igual a 1 sobre M. O sea que la relación de corrientes es la inversa de la relación de transformación. ¿Eso qué quiere decir? Que si un transformador reduce la tensión, o sea, en el secundario tengo menos tensión que en el primario, en el secundario voy a tener más corriente en la misma relación que en el primario, ¿sí? Bueno, listo. Esto es la parte de introducción teórica.